Bien, es bueno, es necesario, es importante que los creyentes, que los cristianos, echemos un vistazo al mundo que nos rodea, que pensemos un poco en cómo está la sociedad a la que tenemos que evangelizar, a la que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Y desde luego se imponía este tema, el tema del COVID-19, el tema de la pandemia que hemos sufrido este último año. Yo creo que la pandemia, aparte de todos los males que nos ha proporcionado, constituye una oportunidad para que repensemos nuestro mundo, para que pensemos en la realidad en la que estamos viviendo hoy. Sobre todo para que pensemos, desde nuestra perspectiva cristiana, en los valores éticos que sustentan el mundo de hoy. Se ha dicho que el coronavirus... muy bien. Se ha dicho que el coronavirus nos iguala a todos, porque todos podemos morir en la UCI de un hospital, infectados por este virus. Sin embargo, aunque eso es verdad, que el coronavirus nos iguala a todos desde esa perspectiva, al mismo tiempo este virus ha puesto de manifiesto las profundas diferencias que separan a la humanidad. La mortalidad ha sido enormemente más elevada en los barrios pobres de Nueva York, de Dakar, de Lima, de Madrid o de Barcelona. No han muerto todos por igual. Los barrios ricos han tenido cobertura sanitaria, han tenido sus vacunas a tiempo, pero la gente muy humilde, incluso la gente que sin recursos, pues no ha tenido el mismo acceso a las vacunas y la misma velocidad. El impacto social del COVID-19 no ha sido lo mismo en países como Perú, Sudáfrica, India o Brasil, en los que la cobertura sanitaria prácticamente era inexistente, no como aquí. Y es que el mundo pre-COVID, el mundo anterior a esta epidemia, era ya un mundo tremendamente duro para millones de criaturas. Un mundo en el que, solo por poner un ejemplo, la malaria y el SIDA mataban cada año casi a 2 millones de personas. Pero eso no sale en televisión, eso no se explica en los noticieros. Parece que estas crisis no se tienen en cuenta hasta que no golpean el corazón de Occidente, de nuestro mundo. La actual pandemia, ¿qué ha puesto de manifiesto? Pues ha venido a decir que el mundo, nuestro mundo, sigue siendo racista. Nuestro mundo sigue siendo clasista, sigue siendo etnocéntrico. Occidente se mira constantemente el ombligo y se despreocupa de los demás países. Hay países que no cuentan, o que por lo menos no se tienen en cuenta. Decía el escritor uruguayo Mario Benedetti aquello de que cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Esto es lo que yo creo que ha ocurrido con la pandemia. Antes del coronavirus, los políticos y algunos economistas insistían en ofrecer respuestas inservibles y no respondían a las verdaderas preguntas. Incluso los interrogantes habían cambiado y ellos no se daban cuenta. Se seguía apuntando a un mundo de gran riqueza, a un mundo de gran desarrollo tecnocientífico, pero un mundo
que desgraciadamente generaba mucha desigualdad y un futuro incierto para millones de personas. Un mundo con democracia, sí, pero con democracias impotentes para ofrecer cambios reales. Un mundo con una grave crisis ecológica, con un cambio climático amenazante. Este mundo de ganadores y perdedores ha generado en la sociedad una ola de pesimismo, una ola de nihilismo social que hace que muchas personas ya no crean en el futuro. Muchas personas ya no creen que el futuro vaya a ser mejor para ellas. Vivimos actualmente en un momento de oscuridad global. En todo el mundo, no solo en España. Estamos viviendo en un momento de penumbra, de oscuridad. Es como si estuviésemos en una enorme cueva, a ciegas, porque no vemos nada, estamos con poca luz y pisando un suelo resbaladizo. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la indiferencia y las numerosas crisis que corroen nuestra civilización. Crisis democrática, crisis social, crisis ecológica, crisis sanitaria y, sobre todo, crisis de valores éticos y espirituales. Tres importantes crisis de hoy. Me voy a centrar solo en estas tres. Crisis de la democracia, crisis ecológica y climática y crisis de valores y solidaridad. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que la globalización, eso que se llama la hiperglobalización financiera, esa globalización comercial, que podemos comprar cosas fabricadas en cualquier parte del mundo y las tenemos aquí en nuestros supermercados, esa crisis social y cultural del mundo, pues la globalización existe, es una realidad, pero no hay nadie que controla la globalización. No hay un gobierno establecido, un gobierno mundial, que ponga unas normas para frenar a esa especie de caballo desbocado que es la globalización. Y esta especie de caballo desbocado, que es la economía de mercado, ha provocado fractura social. Ha provocado que los salarios se reduzcan mientras las horas de trabajo aumentan. Ha provocado que los jóvenes no encuentren empleo, que los jóvenes no tengan futuro, que los jóvenes se dediquen a la fiesta porque no tienen trabajo. Lógicamente, esto nos ha llevado a lo que se llama la desafección política, porque se ha visto que los sistemas democráticos no son hoy capaces de mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, se ha creado un divorcio entre el pueblo que vota y los políticos votados. La pandemia ha abierto el debate sobre cuál va a ser el futuro de la democracia. Las democracias están en entredicho. Creíamos que la democracia era lo mejor del mundo, pero ahora estamos viendo los resultados de la democracia y no parecen ser demasiado buenos. Otra crisis es la crisis ecológica y climática. Frente a esta evidente crisis, que no hay que hablar mucho porque todo el mundo la ve, algunos se preguntan, ¿y si el planeta, y si la Tierra, y si los seres vivos que habitan en este planeta vivieran mucho mejor sin nosotros? ¿Y si fuera el Homo sapiens el principal virus que está amenazando la Tierra? Eso ya lo predican algunos grupos ecologistas.
Aunque yo creo que entrar en ese debate no nos lleva a ninguna parte. Es un debate estéril. Lo que deberíamos hacer es reflexionar acerca de nuestro modelo actual de consumo, nuestro modelo actual de producción. ¿Ese modelo de producción, de consumo, de uso del planeta es eficaz? ¿Podemos seguir adelante? ¿Podemos vivir gastando como gastamos? Todos los países del mundo, los 7.200 millones de personas que hoy viven en el mundo, ¿podrían vivir como vivimos nosotros hoy, aquí en España? ¿O necesitamos 3 tierras, como la tierra que tenemos, para que la gente pudiera vivir así? Entonces, ¿cuál es la solución? Quizá la austeridad. Quizá dejar de consumir tanto. Quizá dejar de comprarse un teléfono móvil cada año. ¿Sería posible gestionar de forma más sabia, de forma más sostenible, de forma más horizontal y democrática los recursos naturales? Yo creo, hermanos, que la solución a esta cuestión tiene 2 vertientes, 2 matices. Una de carácter más político y otra de carácter cultural. Se necesitan decisiones comprometidas, se necesitan cambios políticos valientes para lograr un funcionamiento económico respetuoso con los límites de este planeta. Y la segunda vertiente de la solución consistiría en deshacer urgentemente esta cultura del exceso en la que estamos viviendo. Tenemos que intentar luchar contra el consumismo loco, descabellado de Occidente. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, hermanos, y no podemos permitirnos que una minoría global, el 15% de la población de los habitantes de este planeta, tengan un modelo de consumo que produce un 90% del impacto ecológico. ¿Qué quiere decir esto? El 15% de los habitantes de la Tierra producen el 90% de la contaminación de la Tierra. Esto es profundamente injusto. No puede ser que 26 personas en todo el mundo tengan la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Estos son datos sacados de Oxfam y se publicaron en el ABC el 21 de enero del 2019. 26 personas, solo 26 personas del mundo tienen la misma riqueza que la mitad del mundo, que la mitad de la población mundial. Esto es algo absolutamente inaceptable. Una mayoría de expertos considera que la pandemia que estamos padeciendo todavía es como una especie de experimento, es como una especie de ensayo general de lo que está todavía por venir. Porque posiblemente las pandemias no se van a acabar. Es posible que esta se acabe, que la superemos después de la 5ª o la 6ª o la 7ª ola, pero vendrán otras. ¿Por qué? Porque estamos alterando el planeta y los virus proliferan y pasan de unas especies a otras porque nosotros hemos alterado la casa, el hábitat, el ecosistema de esas otras especies. Es la primera consecuencia, esta pandemia que estamos sufriendo, de una crisis ecológica que desgraciadamente acaba de empezar. Y la tercera es la crisis de valores y solidaridad. Este consumismo de la globalización del que os hablo ha contribuido a convertir a los ciudadanos en simples consumidores individualistas. Este consumismo excesivo nos transforma en personas, en individuos sin conciencia de colectividad.
sin conciencia de comunidad. El otro día hablábamos de la Iglesia como comunidad. Sin solidaridad con los demás. Sin proyecto colectivo, absolutamente indiferentes a las desgracias de los otros. Hoy se vive en una especie de hedonismo digital que refuerza la dimensión superficial, hueca, vacía, individualista de la sociedad. Y a este individualismo de hoy nos ha conducido esa obsesión por el crecimiento ilimitado, por el consumismo, por la tecnocracia, por el dominio de las finanzas y por lo que se ha llamado la divinización del mercado, que es del dinero. ¿Qué nos está diciendo la pandemia? ¿Cuál es el mensaje de este COVID-19? Yo creo que hay por lo menos 3 lecciones que debemos tener en cuenta. La primera es la actual desigualdad social es insostenible. Los beneficios desmesurados de la globalización deben tender a moderarse y no suponer el único modelo social a seguir. Un sistema de vida construido sobre la codicia, sobre el egoísmo, sobre el beneficio a corto plazo, sobre la privatización de todo, no es compatible con los límites de la Tierra. Esta es la primera lección que nos está dando la epidemia. La crisis actual debería hacernos reflexionar y aportar soluciones al problema del cambio climático. ¿Qué sentido tiene, hermanos, que los aviones colapsen y ensucien el espacio aéreo? ¿Que las carreteras se vuelvan insuficientes para tanto automóvil contaminante? ¿A dónde vamos por ahí? ¿Es necesario viajar tanto? ¿Es necesario desplazarse tanto? ¿No se podría fomentar más eso que se ha puesto de moda en este último año, el teletrabajo, trabajar desde casa? ¿Es sensato destruir poco a poco la casa común, la casa de todos que necesitamos para vivir? Yo creo que nuestra civilización debe replantearse esa sobriedad compartida para sobrevivir. Abandonar la antigua idea del crecimiento ilimitado y empezar a ser sobrios. Ese es un mandamiento bíblico. En el Nuevo Testamento, el mandamiento de la austeridad. Hermanos, conformaos con lo necesario para vivir. No acumuléis, no derrochéis, no malbaratéis. Quizá la segunda lección podría ser invertir en más armamento. Algunos piensan que lo que hay que hacer en momentos de crisis es comprar cañones, comprar armas, comprar aviones que lancen bombas. Pero, hermanos, esa no es la solución. Muchos ciudadanos creen hoy que las elevadas inversiones en gastos militares hoy ya no son tan necesarias como las inversiones en educación, en sanidad, en medicina y en asistencia a las personas dependientes. Los profesionales de la sanidad, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, merecen mucho mejor trato del que hasta ahora se les ha dado. Las epidemias infectan de miedo, infectan de inseguridad a la sociedad y esto alimenta los discursos militaristas y armamentistas. Sin embargo, es siempre mejor entender y abordar los problemas reales que hay detrás del terrorismo internacional. Porque muchas veces lo que hay detrás del terrorismo, a ese que tanto miedo le tenemos, es la miseria, es la pobreza, es la desigualdad. Incluso también el fanatismo religioso terrorista
crece con la pobreza y con la falta de cultura, de educación. El fenómeno migratorio, por ejemplo, no se va a solucionar aumentando el presupuesto en armas o construyendo muros de contención frente a África, frente a Latinoamérica. La seguridad que se necesita no es una seguridad militar, es una seguridad humana. Necesitamos una seguridad basada en la igualdad, en la dignidad, en el respeto a los límites de este planeta. Hay que proteger los bienes públicos globales. ¿Y qué es eso? Pues se trata de los bienes que pueden considerarse como logros de la humanidad. Bienes como la educación, como la erradicación de la enfermedad, pero también aquellos otros bienes que nos vienen dados por ser habitantes de este planeta, como los espacios naturales. Hay bienes que son de la humanidad, no del que los pueda comprar. Hay recursos finitos en la tierra, como el agua, que no se puede privatizar. Todos necesitamos beber agua. No se puede privatizar el aire. Sin embargo, ya hay empresas pensando en comprar hasta el aire, no solo el agua. Y estos bienes deben ser disfrutados por el conjunto de la humanidad y por las generaciones venideras. ¿Qué tierra les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Son bienes como los bancos de pesca, como los océanos y, como digo, como el propio aire que respiramos. La pandemia nos está diciendo que esos bienes públicos que son de todo el mundo son la piedra angular de cualquier contrato social del futuro. Los políticos tienen que pensar en eso, tenemos que ir por eso. ¿Cómo será el futuro después de la pandemia? Bueno, aquí vamos a hacer de futurólogos. Se pueden prever 3 posibles escenarios en el mundo post-COVID-19. Un escenario de repliegue y retroceso democrático en todo el mundo. Este sería el peor. Un escenario en el que la creciente desigualdad entre las personas y las naciones, en el que el autoritarismo, los efectos de la crisis climática, etcétera, etcétera, se agudicen en el mundo, y sería un mundo verdaderamente terrible. Sería un escenario de enorme inestabilidad y de enorme tensión en todo el mundo. Un mundo invivible, profundamente darwinista, entre los aptos y los no aptos, entre los que entran en el primer mundo y los que se quedan haciendo cola en el aeropuerto de Kabul y que no van a poder entrar en el primer mundo. Y ese sería un mundo totalmente insostenible, porque eso es como una bomba de relojería, hermanos. La desigualdad económica, social, que existe hoy en el mundo es una bomba de relojería. Actualmente disponemos ya de las evidencias y disponemos de la experiencia social para evitar este camino. Lo único que falta es compromiso político. Y nosotros podemos intervenir en eso con nuestro voto. A veces uno no sabe a quién votar, ¿verdad? Pero los políticos los ponemos nosotros. Compromiso político en todos los estados para dejar de seguir ahondando en esta dinámica tan peligrosa, en ese repliegue y retroceso. El segundo escenario podría ser aquel en el que se cambien muchas cosas para en el fondo no cambiar nada. Si se modifican algunos derechos sociales y se toman ciertas medidas sanitarias, pero se mantiene el mismo marco general de privatización y de búsqueda de beneficios a corto plazo, se está evitando realmente un debate verdaderamente transformador. Quizá este escenario, este segundo escenario, sea, por desgracia,
el más probable de los tres. Este es el más probable que ocurra, sobre todo aquí en Europa. Y el tercero, el que es más deseable, el más positivo, sería construir alternativas realmente emancipadoras que enfrenten de forma directa los retos que hoy hay planteados en todo el mundo. Se trataría de construir una economía centrada ¿en qué? En el cuidado de la vida humana. Una economía centrada en el cuidado de la vida humana y en el respeto a los límites que tiene este planeta. Repensar unas nuevas coordenadas políticas, económicas y sociales, pero para eso hay que reconocer, en primer lugar, el fracaso del actual modelo económico. Hay que empezar a restaurar lo que se llama la biodiversidad. Dejar de destruir especies biológicas, dejar de construir autopistas en medio de selvas vírgenes, como está ocurriendo en Brasil o en la India o en Indochina, en muchos lugares. Dejar de alterar los ecosistemas naturales, reducir la contaminación en las grandes ciudades, crear una economía limpia, una transición energética, una descarbonización de la industria. Ya existe la tecnología necesaria para hacer todo eso. Una agricultura más ecológica, que huya de los fertilizantes químicos que contaminan los ríos. Una reordenación de la movilidad y del transporte. Una innovación del sistema educativo y sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Servirá esta pandemia como preparación para las futuras crisis que nos vendrán en el futuro? ¿Llegarán las vacunas a todos los países de la Tierra? ¿Se mejorarán los sistemas sanitarios para que la salud sea un bien universal? ¿Se mantendrán las políticas económicas que ayuden a quienes han resultado más afectados por el coronavirus? ¿Será la vida, con mayúsculas, el centro de las decisiones del futuro? Si no se detiene la vieja normalidad, a lo que hoy se le llama la normalidad, no podrá haber una nueva normalidad fraternal y democrática. Y esto es tarea de todos los seres humanos. Pero hermanos, sobre todo, esto es tarea de los cristianos, de los que creemos que este mundo ha sido creado por Dios. Si este mundo es un don de Dios, nosotros no somos quienes para destruir ese don. La Biblia también se refiere a la indiferencia y a la injusticia, como sabéis. En 1 de Juan 3, 10, 11 podemos leer: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por tanto, depende de nosotros, en definitiva, que lo que venga después de esta pandemia sea un camino de fraternidad y no de ruptura de la fraternidad. La Biblia nos presenta una pregunta muy inquietante, muy antigua, pero muy actual. Es la respuesta que da Caín. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esta respuesta atraviesa toda la historia de la humanidad y llega hasta nuestros días, llega hasta el presente. Es la cuestión transcultural que late en el corazón de toda sociedad. ¿Por qué hemos de preocuparnos de nuestros hermanos? ¿Será verdad, como creen algunos, que no hay ninguna buena razón por la que debamos ser guardianes de nuestros hermanos? Algunos pensadores, como el ecologista Jorge Richman, se han referido a la orfandad, al hecho de ser huérfanos,
y han puesto de ejemplo que nuestra sociedad hoy se siente como un huérfano. La orfandad es el síntoma existencial de la sociedad de hoy. Si Dios ha muerto, como decía Nietzsche, el filósofo Nietzsche, si ya no tenemos un padre creador, automáticamente los seres humanos dejamos de ser hermanos. El ser humano se desvincula de su prójimo y se sitúa por encima de la naturaleza, rompiendo así los vínculos esenciales con el resto de la creación. Y esto genera insolidaridad, indiferencia, deterioro ecológico y medioambiental, todo eso que estamos padeciendo en nuestros días. Las personas de hoy, tanto jóvenes como mayores, necesitamos que se nos recuerde que los otros son para nosotros carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Los otros. Y precisamente por eso, como escribe la pensadora Adela Cortina, la profesora Adela Cortina, por eso estamos automáticamente estamos obligados a la fraternidad, obligados a ser guardianes de nuestros hermanos, obligados a huir de la indiferencia, obligados a cuidar y proteger la tierra y la creación. Pero ¿cómo es posible defender todas esas obligaciones fraternales entre hermanos si no creemos que tenemos un mismo Padre? ¿Por qué deberíamos comportarnos como hermanos si no reconocemos que descendemos de un mismo Creador, de un mismo Padre? Muchas criaturas viven hoy bajo lo que podría llamarse la estirpe de Caín. Muchas criaturas se sienten hoy huérfanas en sociedades individualistas e irresponsables, en las que unos no creen necesitar a los otros y por lo tanto no cuidan de ellos ni se preocupan de ellos. Por eso, hermanos, la gente hoy necesita, quizá con más urgencia que nunca, el mensaje de Jesucristo. La gente hoy necesita oír hablar de Cristo, del amor, de la fraternidad, de la solidaridad. El cristianismo aporta a nuestra sociedad un aire fresco, un relato de cuidado, un relato de atención, un relato de amor al prójimo. Y la Biblia establece muchas cosas, pero yo creo que la Biblia tiene dos afirmaciones básicas sobre Dios, sobre la divinidad. Y esas afirmaciones son que Dios se encarna y que Dios es Padre, Padre o Madre, engendrador de vida. Dios se encarna. Fijaos en el texto de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho carne. Cuando uno toma otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la palabra griega que usa Juan, sarx, que siempre se suele traducir por carne, fue hecho carne, esa otra versión la traduce por hombre. Aquel verbo fue hecho hombre, se hizo hombre. Pero la idea de este término se entiende mejor si en vez de carne y en vez de hombre le decimos, aquel verbo fue hecho pobre hombre. Aquel verbo fue hecho esclavo, sirviente. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo. La idea aquí es el esclavo.
hecho semejante a los hombres. Cristo tomó la condición de esclavo. Es decir, Jesucristo se hizo vulnerable. Porque todos los seres humanos somos vulnerables. Todos somos de carne y hueso. Y podemos perecer por un virus microscópico cualquier día. Y Cristo asume eso. Y se vuelve vulnerable. Por decisión propia, igual que nosotros. La palabra, el verbo, el Hijo de Dios, no se aferró a la divinidad que ya poseía, sino que se hizo vulnerabilidad. Vulnerable. Se hizo como el ser humano, porque todos los seres humanos somos frágiles, somos vulnerables, somos débiles. Ayer hablábamos de los lactantes. El lactante depende totalmente de la responsabilidad de su mamá y de su papá para sobrevivir. Y la misma vulnerabilidad nos afecta en la vejez, que hoy dicen que la vejez constituye la tercera parte de la vida humana. La tercera parte de la vida humana la pasamos como ancianos. Dependemos unos de otros y estamos vinculados unos a otros. Nada de lo que yo tengo, nada de lo que yo soy, me lo debo a mí mismo. Debo agradecérselo a otro, a alguien que en algún momento de mi vida me ha cuidado. Por eso, nuestra conciencia de cristianos nos llama a todos a una responsabilidad universal, para que con nosotros mismos tengamos ese respeto, pero también con los demás y para con el mundo en el que vivimos. La segunda afirmación bíblica, importante, básica, es que Dios es Padre, es engendrador. Para que nosotros entendamos lo que es Dios, Dios es Padre y es Madre. Pero los padres no dan a luz. Quien da a luz es la madre. Pero es el Padre y la Madre el que genera nueva vida. Pues esa es la idea de Dios. Dios es Padre y Madre porque es engendrador de vidas, ¿verdad? Y si Él es creador, si es donador de vidas, fijaos que hay ahí una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. No es que haya contradicción, simplemente que hay dos enfoques distintos. El Yahvé de la alianza, el Señor de los ejércitos, es el que se nos muestra en el Antiguo Testamento. Pero luego el Nuevo Testamento nos muestra la dimensión del papá, de la mamá cariñosa, el Abba. En Latinoamérica algunos dicen papaíto. No sé si se dice también mamacita, o no se dice tanto. Se dice más papaíto que mamacita, ¿no? Eso es un fallo. Eso es un fallo que conviene corregir. Un padre solícito. Dios es un padre solícito en alimentar a sus hijos, dándonos el pan nuestro de cada día. Y preocupado como un anciano por la suerte de su hijo pródigo. Frente a la concepción veterotestamentaria del Antiguo Testamento, de un Dios fuerte, guerrero, omnipotente y justiciero, la teología del Nuevo Testamento muestra la vertiente de un Dios más cercano, un Dios amable, un Dios cariñoso, un Dios esclavo, un Dios que se esclaviza, se vuelve vulnerable para estar al lado del ser humano y salvarlo. Pues este Dios, hecho pobre hombre en Jesucristo, aquel que caminaba por los caminos polvorientos de Palestina, aquel que tenía sed, que tenía hambre, que curaba leprosos, que curaba endemoniados, es el mismo que necesita hoy el ser humano para salir de su indiferencia destructiva. Vivimos tiempos de oscuridad, vivimos tiempos de indiferencia porque no conocemos a Dios, porque la gente no conoce al verdadero Dios, al auténtico Dios. El cristianismo de Cristo
continúa siendo el mejor aliado del mundo actual, el mejor referente universal capaz de redimir al ser humano, capaz de restablecer la fraternidad perdida y de poner en paz con Dios a cada criatura. Jesús de Nazaret nos enseñó a no hacer distinciones, a no hacer distinción entre judío y griego, a no hacer distinción entre libres y esclavos, a no hacer distinción entre hombres y mujeres. Nos enseñó a no permanecer indiferentes ante las necesidades de los demás, porque todos somos mutuamente dependientes y por eso estamos ligados unos con otros. Estamos ligados tanto en lo físico como en lo espiritual. Estamos ligados en lo económico, en lo ecológico, tanto en lo político como en lo sanitario, en lo tecnológico y en lo informativo. La verdadera actitud cristiana está orientada siempre, el otro día lo insinuaba Yolanda, la verdadera actitud cristiana está orientada siempre hacia el bienestar de los demás. Los demás se tienen que sentir bien con nosotros, no a disgusto, no enfadados, no maltratados, no ignorados. El cristianismo está orientado hacia el bienestar del mundo, hacia el bienestar de los demás. Y esto es fundamental hoy, en el presente. Ante una sociedad que se caracteriza por sacrificar a una buena parte de la humanidad en nombre en beneficio de unos pocos, precisamente hoy el cristianismo tiene que alzar la voz en este sentido. Cuando ya es técnicamente posible, además, que todas las personas que hoy viven en el mundo tengan acceso a los medios de vida básicos. Hermanos, hoy hay alimentos en el mundo para que nadie pase hambre, para que nadie muera de hambre. Hoy tenemos tecnología suficiente, riqueza suficiente, para que todo el mundo, todos los países del mundo pudieran vivir en condiciones humanas. El Dios de la Biblia, que se encarnó en Jesucristo, sigue siendo el referente espiritual, el referente metafísico por excelencia, que nos trae salvación universal para todo tiempo y para todo lugar. Y ese es nuestro mensaje. Eso es lo que debemos seguir predicando hoy. No desmayemos en la proclamación del mensaje de Jesucristo. Muchas gracias y que Dios os bendiga.